Por último, analizaremos el ejemplo número 4, que representa el movimiento de partículas en 2 dimensiones. Se llama tiro parabólico. Bueno, para este caso, un futbolista patea el balón con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo, formando un ángulo de 20 grados con respecto al horizontal. Debemos de determinar el desplazamiento horizontal entre el jugador y el punto en donde toca el balón por primera vez. Como ya analizamos, el tiro parabólico se llama así porque genera o describe una trayectoria parabólica. Dicha trayectoria parabólica la podemos nosotros analizar empleando las ecuaciones para el eje X y el eje Y. Algo importante que tenemos es que debemos de rescatar los datos que nos da el problema. El primero de ellos, y que ya lo analizamos, es que la aceleración en X va a ser igual a 0. No tenemos aceleración en X. El segundo es que contamos con una aceleración gravitacional. La aceleración gravitacional va en dirección opuesta al primer desplazamiento o movimiento del balón. Por lo tanto, consideramos la aceleración gravitacional como negativa. Es igual a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Posteriormente, vamos a tener que tiene una posición inicial que consideraremos como si fueran 0 metros para nosotros poder obtener una posición final que es desconocida. Y también nos da el problema una velocidad inicial del balón equivalente a 30 metros sobre segundo. Con estos datos, lo primero que debemos de hacer es descomponer nuestra velocidad inicial en sus dos componentes, en X y en Y, para poder resolver el ejercicio. Hacemos un diagrama de cuerpo libre en el cual dibujamos el vector de velocidad y sus componentes que tendría en el eje X y en el eje Y. Este vector forma un ángulo de 20 grados con respecto al origen. Por lo tanto, para calcular sus componentes, lo único que debemos de hacer es multiplicar la velocidad inicial, que es la magnitud de este elemento, por el coseno del ángulo de 20 grados, que sería equivalente a 28.19 metros sobre segundo. Por último, la componente en Y tendría un valor igual a la velocidad inicial por el seno de 20 grados, que sería equivalente a 10.26 metros sobre segundo. Ya con estos valores de las velocidades iniciales en X y en Y, podemos emplear las ecuaciones en el eje X y las ecuaciones en el eje Y. Una vez que conocemos las velocidades iniciales en X y en Y, procedemos a calcular el desplazamiento total del balón de manera horizontal. Como podemos apreciar, la fórmula que tenemos en el eje X nos dice que la posición final del balón sería igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, lo cual quiere decir que aún tenemos dos incógnitas, la posición final, que es lo que buscamos, y el tiempo. Por lo tanto, debemos de calcular el tiempo. Como ya analizamos, el tiempo en el movimiento parabólico es el mismo porque es la misma partícula. El balón es el mismo, por lo tanto, tarda el mismo tiempo en subir y bajar si lo analizamos independientemente en el eje Y o en desplazarse con respecto al eje X. Entonces, como ambas ecuaciones tienen como común el tiempo, lo que procedemos es a calcular el tiempo con las ecuaciones del eje Y. Para eso, buscamos una de las ecuaciones más simples. La primera nos dice que la velocidad en Y final va a ser igual a la velocidad inicial que lo conocemos, más su aceleración en Y por el tiempo. Como ya sabemos, en este caso, el tiempo es lo que estamos buscando y nuestra aceleración en Y es equivalente a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración gravitacional. Hay que hacer una pequeña consideración. La velocidad en Y final, como es un movimiento parabólico y existe la misma aceleración, quiere decir que la aceleración inicial que tenía va a ser equivalente a la velocidad final que tenía va a ser equivalente a la velocidad, en este caso, final. Como la aceleración continúa siendo la misma, tarda el mismo tiempo en frenarse que en volver a obtener la misma velocidad al acelerarse. Entonces, la velocidad en Y final es equivalente a la velocidad en Y inicial, pero con signo opuesto. La velocidad inicial tiene dirección positiva, mientras
que la velocidad final tiene dirección negativa. Es por eso que las igualamos. Tenemos que la velocidad final en y es igual a menos la velocidad inicial en y. Con esto en cuenta, nosotros despejamos el tiempo, conocemos ambas velocidades porque son iguales, pero de signo opuesto, y podemos obtener el tiempo que tarda, en este caso, el balón en caer. Y ya por último, vamos a poder obtener el desplazamiento final. El desplazamiento final, con el valor del tiempo, solamente tenemos que sustituir los valores ya conocidos para obtener que el desplazamiento horizontal de nuestro balón es equivalente a 58.91 metros. Como ya sabemos, la posición inicial era igual a 0 y el tiempo fue el que obtuvimos al analizarlo como si fuera caída libre.